saber, y no por separarlo, ¿quiénes son de PAC? Y bueno, viene a hablar de quiénes son de PAC, ¿no? O sea, ya no los conocen quiénes son de PAC. Ahora está. Bueno, el objetivo de esto es entender lo que tenemos que ver aquí y ver que tenemos algunas fases. ¿Sí? No sé qué hacer. Bueno, tenemos algunas relaciones entre facultades, pero siempre andamos como en el choque, ¿no? De cuál es mejor que la otra. Y en realidad pues somos un común. Hoy vamos a ver las similitudes que tenemos como facultades, ¿no? Algunas características que nos hacen estadísticos. Finalmente, enfocar todo esto a la variabilidad, dependiendo de cómo trabajamos ese enfoque. Es decir, cómo se da el control, ¿no? Cómo se da la relación con la inteligencia artificial incluso, y con el manejo de los patrones, ¿no? Entonces, para que vivamos eso, necesitamos que realmente todos somos estadísticos, todos se ponen de pie. Los vi correr así, ¿no? Entonces, vean, vamos a hacer la aplicación de lo que es la variabilidad asociada con la estadística. Observen a la persona que tiene del lado izquierdo y del lado derecho, ¿no? Ok. Si se conocen o no se conocen, dense un pequeño abrazo fraternal. Pequeño. Yo vi 2 de 3 que ya fue más que fraternal. No lo queremos caer en más allá de lo fraternal. Así. Sí, si no nos van a pagar la luz, entonces, fíjense bien, ustedes sin querer lo que han hecho ahorita es aplicar la variabilidad. La variabilidad está en todos los aspectos. ¿Por qué la aplicamos en este momento? Porque ustedes en su pensamiento hubo rapidísimo correr por su mente. Le doy un abrazo fuerte y grande, le doy un beso. Me aprovecho de la ocasión, chance y viva, ¿no? Entonces, eso se llama variabilidad. Por su cerebro ocurrieron en un instante 20,000 facetas. Entonces, quizá algunos revolucionaron y dijeron, ¿qué haré con ella en la noche? Hasta este momento nada que están en la conferencia, que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero en realidad eso es la variabilidad. La variabilidad indica manejo de patrones. Y patrones que nosotros, por la crianza, por la experiencia, por toda una serie de recursos que vivimos a lo largo de la vida, lo tenemos, ¿estamos de acuerdo? Pero eso está acá. ¿En cuánto ocurrió? ¿Nanosegundos? No, quizá más rápido, porque yo nada más dije dense un abrazo y dijeron, de aquí soy. Entonces, esa es la diferencia entre las computadoras. Las computadoras no tienen ese proceso, es decir, no manejan un sentido de patrones, ¿no? Ustedes sí. A lo que hay que hacer es entonces, como las computadoras no manejan un sentido de patrones, entonces hay que programarlas. Y eso entonces implica la variabilidad. Y la variabilidad, tú dirás, bueno, ¿qué fregados de relación tiene con la estadística? Mucho. Porque esto que hiciste en unos segunditos, ¿no? Que algunos todavía lo agradecen, ¿no? Eso que hicieron ustedes, se ha hecho un estudio estadístico de ver cuántas de las personas en una reunión cualquiera pueden mostrar su afecto. Y entonces esas estadísticas arrojan que en realidad el 80% de la población en un lugar así, aún sin conocerse, muestran el afecto. Y el 20% dirá, oye, esto yo no sé qué está haciendo si la cosa era de estadística, ¿no? Pero bueno, eso es en realidad el muestreo estadístico. Entonces, dense cuenta que en la realidad todo lo que está asociado con el mundo es estadístico, ¿no? Y en eso basamos nuestras expectativas de futuro. Entonces, imagínense qué bonito, ¿no? Pues vamos a ver. Y para acá. No. Entonces, veamos, vamos a ver primero los factores que nos hacen comunes como ser humano y como ser de actuaría. Mi pregunta sería, ¿ocurre en general, todos realizamos un trabajo organizacional?
Sí, de vez en cuando tenemos nuestras fallas y no sabemos lo que estamos haciendo, pero la realidad es que la mayoría de las veces pensamos qué vamos a hacer paso a paso. Entonces sí realizamos un trabajo organizacional. ¿Identificamos con rigor los datos? Sí, no nos juntamos con cualquiera, ¿no? El segundo sería, cuando la cantidad de datos es tal y mostrada con tal rigor que debe de ser necesaria y suficiente para el problema, ¿requieres una herramienta electrónica? Sí, porque qué flojera que tu cerebro hagas 5,000 operaciones, mejor que les haga una computadora. Y finalmente, todo ello nos lleva a una parte sustancial que manejamos a las carreras, que es el pensamiento matemático. Entonces se dan cuenta que lejos de estar en contra, somos un elemento importante en la sociedad que que de alguna manera nos relaciona con ellas como a través del pensamiento matemático. Quieren o no, ustedes ya están en esa faceta, ¿no? Algunos se niegan, ¿no? Reprueban los T3 de matemáticas, pero al final lo lograrán, ¿no? No sé en qué año, pero algún día. Ok, fíjate bien, ahora voy con la otra parte. Ya sabiendo que hay elementos que nos unen como facultades, entonces identifiquemos si en nosotros existe un ser pequeño llamado estadístico. Y ustedes me dirán, sí o no. Ahora vamos a ver, fíjate bien. Esto yo lo enfocaría más que, yo pregunto, ¿cuántas veces en esta vida tú te has enfocado a circunstancias que por tu característica propia de yo lo resuelvo todo porque soy matemático, quieres tomar decisión? O sea, todas, aunque tú digas, ay no, yo nunca me meto, ¿no? La realidad es que no. La realidad es que tú siempre tratas de tomar decisiones. Entonces esto lo voy a relacionar realmente con una pregunta que sería, ¿qué tanta curiosidad tienes por deducir? Si tú tienes una gran curiosidad por deducir, entonces tú identificas problemas, tú recabas datos, tú transformas en información desde el punto de vista cuál es la específica y cuál es la importante. Y todo eso te lleva todo entonces a ti a inferir. ¿Y qué es inferir? Diría adelante, ya no está. Inferir, deducir, concluir, derivar. ¿No? Entonces, esos son los elementos. Si a ti te gusta esta parte de tienes curiosidad por deducir, entonces a ti te gusta inferir. Y si te gusta inferir, concluir o derivar, y demostrar incluso, entonces lo que tú haces en realidad es tomar decisiones. Y si tomas decisiones, ¿cómo te explico? Que lo que tú haces en realidad es ser estadístico. Entonces, ¿se dan cuenta que somos estadísticos? Pero no nos hemos dado cuenta, ¿no? Ok. Ya me voy a sentar. Fíjate bien, si hablamos entonces de que todo esto de deducción, todo esto de inferencia, implica que para que yo tome una decisión, tengo que saber del chisme. ¿Sí o no? Si no puedo llegar y decir, oigan, ¿de qué están hablando? No, yo creo que estás mal. Porque así me ves, necesita qué le pasa. No tiene el contexto completo. ¿Cómo es que está dándome un argumento está débil? ¿Qué necesito entonces? Datos. ¿Estás de acuerdo? Hoy día manejamos tal cantidad de datos que ni siquiera nos damos cuenta en dónde van a parar. Entonces piensen todos en sus celulares. ¿Ya empezaron? Qué buena introspección están haciendo. Al hacerlo, entonces imagínate, todos esos datos los puedes ubicar en las cuestiones demográficas, en la gente que sale de nuestro país porque no tiene un lugar de crecimiento, en la cantidad de bebés que nacen. Espero hoy no sea esa, no se vayan a hacer bebés, por favor. ¿Cómo se toman decisiones en las empresas? ¿Cuántas veces das like en el Facebook? ¿No? ¿Cuántos mensajes mandas? Y entonces, cuando veas todas esas cosas, entonces tú ubicas que los datos son
cuantitativos, pero también tienen la parte cualitativa. ¿Ok? Y entonces, está prendida. Entonces, ya vi que ya está prendida. Hablemos entonces de la variabilidad. Fíjate bien. La variabilidad, como lo mencioné al principio, hasta ahorita sabemos que como carreras o como facultades hay elementos en común, que tenemos una característica estadística que aún es imperceptible, pero que empieza a generar, ¿no? Y a la larga espero genere frutos, porque de ello depende que tengas trabajo siempre. Porque no es el que sabe más, sino el que sabe dónde buscar. Entonces, la variabilidad, ¿estás de acuerdo que al decir variabilidad estoy asociándolo con qué? Con muchas cosas. En consecuencia, no es constante. Y si no es constante, y son tantas las cosas, entonces es por exigencia el control. Ahora, el control hoy día lo asociamos entonces con variabilidad. Y la variabilidad se ha convertido en una actitud de la sociedad moderna. Véanlo ustedes. Somos tan comunes simplemente por el hecho de ser diferentes. Suena paradoja, ¿no? Pero bueno, toda esa variabilidad requiere entonces, o la enfocamos en un dato llamado media. Un dato como tal, la media o el promedio no es más que un dato. Entonces vamos a ver cuál es la tendencia de la variabilidad. La variabilidad y la media están relacionadas ¿en qué sentido? Que con ella acotamos todas esas cosas, todo el sentido, todas las propiedades que giran en torno a este dato, ¿no? Entonces, ¿para qué lo hacemos? Porque con ello lo que vamos a hacer es comparar, ¿ok? Ahora, ¿para qué comparamos? Bueno, pues para que yo sepa los alcances que tengo y las consecuencias de los retos que voy a tener. Para eso comparamos, es decir, nos volvemos Madame Sassou. Eso es lo que estamos logrando. Ahora, bueno, ahí debería de decir mediana, ya no me dio tiempo de corregirlo. Pero cuando la media es incapaz como propio dato de darte un punto de referencia sobre una situación, entonces hay dos aliados más, que es la mediana y que es la moda. Con ellos entonces permites ubicar en el contexto la situación y de ahí determinas una solución. En consecuencia, fíjate bien, cuando yo tengo una población bastante grande y de ella tengo que tomar una muestra, entonces ¿se ve? Bueno, entonces esta es mi población, ¿no? Mi población, imagínate que es demasiado densa. No la puedo considerar toda, ¿estás de acuerdo? Lo que tengo que hacer es tomar una muestra, pero la muestra no debe de ser en forma sistemática, sino en forma aleatoria. Porque si la tomas en forma sistemática, incurres en problemas. Porque entonces tú estás manipulando y te vuelves un político, y entonces las cosas no salen como deberían de ser, no para la empresa, no para el gobierno, sino para ti. ¿Ok? Bueno, entonces observamos que cada elemento de la población tiene en realidad la misma probabilidad de ser elegido. Y volvemos a la misma, no hay elementos sistemáticos, todo debe de ser al azar, para que entonces la muestra sea considerada perfecta. Y vamos a lo bonito. ¿Tú qué observas en esta imagen? Una población bastante considerable. Es tal cantidad de población que entonces tu muestreo
resulta complicado elegirlo. Para que tú tengas un buen muestreo, no creas que nada más es elegirlo y porque yo quiero y demás. Tienes que considerar ciertos factores. Número 1, tienes que buscar heterogeneidad. Número 2, tienes que ver el costo que implica. Tienes que considerar la incertidumbre. Y finalmente, tienes que enfocar los riesgos. Si tú tienes todos esos elementos a la hora de elegir tu muestra, entonces tú para elegir esa muestra requieres de una computadora que te va a permitir elegir la muestra en forma aleatoria. Ahora bien, como bien lo decía, tú quieres precisión, pues te va a costar. No es lo mismo que encuestes a 5 personas, no, que tomes una referencia de INEGI asociada con un contexto y busques a personas que lo relacionen. ¿Qué tanta precisión quieres? Por supuesto, ¿cuánto vas a invertir? Ahora bien, cuando el tamaño no es, estamos de acuerdo que el tamaño no es proporcional al número de los elementos de la población. En realidad depende de la heterogeneidad que se tiene y gira alrededor, por supuesto, de nuestra muestra estadística, que podría perfectamente ser tomada de todo el espacio. Entonces, el muestreo se relaciona con la habilidad que tú tienes para buscar esos elementos al azar. Además, recuerden que la estadística se asocia con probabilidad, y pregúntome yo, ¿la probabilidad entre qué elementos se maneja? ¿Entre qué y qué? Entre 0 y 1. Significa que no es el 100%, ¿no? Tan así que cuando tú te vas a hacer una cirugía, ¿qué te dice el médico? Mire, hay un 99% de que usted salga perfecto, pero hay un 1% de que muera en el quirófano y tú... Y lo peor es que te hacen firmarlo. Y cuando lo firmas y te mueres, ¿qué crees que es? Es que es el 9%. El argumento, el amparo está ahí y lo firmaste, que es lo peor. Es decir, lo que nosotros hacemos es controlar la incertidumbre, pero no la podemos eliminar. Eso es una realidad. Ok, al medir la variabilidad, lo que hacemos es calcular el riesgo de cometer errores, pero vuelvo a insistir, de ninguna manera podemos eliminarlos. Significa entonces que variabilidad equivaldría a entender el mundo. Eso sería la variabilidad. Epistemológicamente, lo que es la estadística es el conocimiento científico del humano más débil. Tú vas a decir, ay, no inventes, el más débil, y yo llevo un semestre estudiando estadística, pues ¿de qué se trata? No, en realidad es el más débil porque lo basamos o lo sustentamos en observaciones. Y estas observaciones pues son parciales, por lo que cuando tú infieres sobre un contexto, tienes que tener mucho cuidado de cómo manejar los datos. Generalmente las estadísticas, los muestreos y estas cosas se asocian con qué quiero lograr yo al hacerlas. Entonces, de tal suerte que el que las hace salga airado siempre, ¿no? O sea, imagínate que te contratan y de pronto tus estadísticas te dicen, pues creo que no lo quieren, jefe. Pues ya todavía no le acabas de decir jefe cuando ya está firmando tu renuncia, ¿no? Así es. Ok, entonces si hablamos de esto de que hay que tener mucho cuidado, pareciera entonces que la globalización podría ser una masificación de la variabilidad, pero no es así. O sea, sí sería una parte, pero no es el todo. Entonces lo que necesitamos nosotros es identificar a la estadística y plantear y observar que plantea una simplificación, ¿no? Muy conveniente y útil. Lo que busca es encuadrar la balanza entre lo que es útil pero impreciso, de lo que es preciso pero inalcanzable. Entonces, hacer predicciones resultaría difícil y para ello entonces desarrollamos algoritmos que pudieran darnos precisión de los hechos. El cerebro, imagínate ahorita lo que viviste tú en esta pequeña introspección, el cerebro lo que hace cuando tú ejecutas una acción es hacer esto en segundos. Tú dirás, ni lo pensé y lo hice.
¿no? O te preguntan algo y dices, ay, ¿lo pensé o lo dije? No, lo pensaste, compadre. Ok, imagínate esta parte. Entonces, una computadora no puede hacerlo. Por lo tanto, requerimos de programarla. Ahora bien, entonces, la tendencia es hacer que las computadoras tengan cerebro en función de datos. Y entonces, pues ahí está un hermoso cochecito, ¿no? Observamos que el crecimiento ha tenido una exponencial en datos. Ha sido tan excelente este exponencial de los datos que imagínate tú que el teléfono ahora es 50 veces más rápido que hace 7 años. Analógicamente, si lo relacionáramos con los autos, entonces, y hubiera ocurrido tal desarrollo en los autos, estaría un auto dando la vuelta en 5 días y sin hacer cambio de combustible. Entonces tú te preguntas, ¿por qué no han hecho algo así? Hombre, ya había dado 3 vueltas, ¿no? Pero no, o sea, ha habido cosas, no ha habido el total, ¿no? Seguramente porque las señales del teléfono son distintas a lo que podría transitar un automóvil, ¿no? Ok, y entonces me voy a esta otra parte, lo que hablábamos al principio, el manejo de tus datos. Cuida tus datos, porque el mundo te está conociendo y no es tu familia, que es lo que no. Entonces, veamos que hay muchos datos, ¿no? El primero es el Twitter, el Facebook, el GPS, Netflix, bueno, Spotify, no te digo, ¿no? Porque ya le prensa radios, no inventes, no hay nada, ¿no? Mejor búscate uno, te personaliza y tienes una gama completa de música. Entonces, vemos que la cantidad de datos es enorme. Entonces, los datos hay que compararlos como el petróleo. En realidad, por sí solos son crudos. Pero, si lo refieres a un algoritmo, estos generan valor. Ahora bien, piensa en tu celular. Tu celular posee un algoritmo. Ese algoritmo, cada que tú escribes una frase, ¿qué pasa la siguiente vez que tú ya quieres? Ya lo tiene. Lo que está haciendo ese algoritmo es aprender a escribir en tu propio lenguaje. De tal suerte que al rato mira, lo pensé o lo dije. No, ok. Y entonces vemos por ahí una empresa que se llama Amazon, que finalmente es un gigante tecnológico que considera este tipo de datos y en función de eso produce lo que a ti te va a gustar, fíjate. Y entonces todos estamos felices. Eso es muy bueno, ¿no? Ok, me voy con los modelos matemáticos. Dentro de los modelos matemáticos vamos a enfocarlos en temas de riesgo, ¿no? Seguramente en su mente llegan, ¿por qué he puesto un carro, un auto sin sentido y un automóvil hecho taxi? Y me voy al factor de riesgo. Es porque manejaría seguros, ¿cierto o no? Entonces, al manejar seguros, tendría que pensar en ¿qué? En finanzas, en recursos humanos, en inversión. Y además, tendríamos que ver que existen 2 variables de ello. Una es la probabilidad del factor riesgo y otra es la suma asegurada que se da por el bien. Entonces, en realidad, ocurren eventos aleatorios y por lo tanto probabilísticos. Retomando la regla de Laplace, esto es lo que ustedes veían como el total de casos favorables entre el resultado posible. Ahora bien, entonces el seguro se determinará por, insisto, la probabilidad multiplicada o sumada por el valor del bien según sea el caso. Entonces, la probabilidad es la información recopilada durante mucho tiempo. Esto no crean que fue de ayer ni de ayer, fue durante mucho tiempo y estará siempre en función de una base de datos, ¿no? Que cuanto mayor sea, mayor será la fiabilidad del cálculo. Ahora, ¿qué requeriríamos para ello? Por supuesto, requieres de tablas de mortalidad. Requieres de fallecimientos contra edades, requieres saber del género,
requiere saber de pensionados y relacionarlos con la población en general. Requieres entonces también de otros factores como son los gastos de administración y también los márgenes de riesgo. Y así me puedo seguir. Pero bueno, identificas que la cantidad de datos asociadas son muy variados y se asocian a circunstancias distintas, porque cada que un asegurador va a un choque, no es la misma situación para todos. La situación cambia en función de las circunstancias. Y entonces eso nos lleva a la siguiente idea, lo que es la inteligencia artificial. Esta idea en sus inicios se pensó muy locochona y dijeron, no, vamos a hacer un lenguaje, una máquina que piense por sí sola y pongamos ahí en ella muchas ideas y todo para que entonces yo le pregunte y ella me responda. Y entonces dijeron, espérate, cálmate, mira, tranquilízate. En realidad no podríamos hacer eso, porque no hay la cantidad de datos posibles para ajustar en todas las circunstancias. La cantidad de datos para manejar en todas las circunstancias se vuelve una locura. Entonces aquel que pensó que a través de reglas podría sustentar los hechos matemáticos, déjenme decirles que está medio fumado, ¿no? Alguna vez a mi clase se acercó una persona de derecho. Yo dije, bueno, ya al final me dice, oye, yo no soy de aquí. Le dije, sí, ni de allá, bueno, porque yo aquí no te he visto. Entonces resultó que era de derecho y quería hacer una tesis acerca del manejo de las reglas en cuanto a la Constitución para criminalizar. Y yo le dije, pues no, compadre, porque eso ya se intentó hacer y se llama los primeros pininos de la inteligencia artificial, fallida por cierto. Y les voy a decir por qué. Porque en realidad hacer reglas sobre una situación no puedes hacerlo, son muchos, son demasiados. Entonces, ¿a quién le tienes que dar paso? A la estadística. Es con la estadística que medimos entonces algo que se llama patrones. Imagínate en tu cerebro, ¿no? Aquí esas conexiones son tan rápidas, paralelas, que nadie se las, o sea, no te das cuenta. Cuando tú empiezas a conducir, necesitas decir, oye, espérame tantito, mete clutch, no, mira, ya sé, ¿qué te pasa? Si es no es primera, es reversa, olvídate. Y el otro que te está explicando qué hace, prende el radio y lo está comiendo. A ver, tira tu cochina torta y apaga el radio porque no veo. Tu cerebro necesita enfocar, ¿no? Al principio es costoso, duele, ¿no? Porque son 2, 3 zapes que te llevas, 2, 3 empujones, se te apaga el carro en subida, un tope es una cosa mortal, ¿no? Empiezas a decir que quién inventó esas cosas que no deberían estar ahí. Pero bueno, una vez que generas la habilidad, no, ya llevas el refresco, la hamburguesa, un tabaquito, ¿no? Y en el mejor de los casos las mujeres nos vamos maquillando. Entonces todo eso, imagínate en un par de reglas, jamás se pierde, no existe, no hay. Entonces, como eso está aquí ocurriendo muy rápido, déjenme decirles que la inteligencia artificial en realidad es un mito, asociarlo con una figura humanoide. La inteligencia artificial implica generar un robot, una máquina que ayude a beneficios del humano, que lo pone en riesgo, o que hace algo que es tedioso. Entonces esta hermosa figurita que está aquí, ¿no? Pensando que ¿qué hará por ti? Es solo uno de tantos. Aquí observamos, ¿no? La primera de los casos en inteligencia artificial. Resuelve un elemento riesgoso. En algunos países estos camiones se conducen con el conductor de pie. Nunca lleva un asiento. Solamente lleva palancas para estacionar, bajar el carro de la basura, que por supuesto ese carrito que está ahí ya está en los contenedores porque toda la gente es ordenada, o sea aquí solamente somos el relajo. Están los contenedores afuera de la calle, los apoya, los ubica, los sube y los vuelve a dejar.